Vamos a hablar de 5 lecciones sobre daño y reparación que nos deja la adaptación de Guillermo del Toro a la novela Frankenstein de Mary Shelley. 1. Nadie entra por primera vez a la violencia cometiéndola. Observemos a Víctor Frankenstein. Su violencia hacia su creación no aparece de la nada. Es un ciclo que se hereda. Primero, es él quien vive maltrato por un padre distante y emocionalmente ausente que solo lo valora como portador de su nombre. Luego, Víctor repite ese mismo patrón, trata a la criatura con el mismo desdén, la misma exigencia deshumanizante. La violencia es un legado, se normaliza en lo cotidiano y se repite hasta que alguien la interrumpe. ¿Qué pasa dentro de quien vive esto? Lo que queda después del daño no reparado no es solo el recuerdo del evento, sino una forma de habitar el mundo. En Víctor vemos cómo ese dolor, el miedo, el abandono y la rigidez se convierten en una coraza. Lo aíslan, lo separan del resto, lo convierten en alguien incapaz de conectar genuinamente. De hecho, lo escuchamos hablar de especímenes, no de personas. Vive en una guerra constante, tanto externa como interna. Y si bien se ha hablado de la criatura como espejo de Elizabeth, también Víctor comparte algo con la criatura. Ambos son seres vulnerables, con curiosidad, con carencia. Víctor intenta desesperadamente probarse para llenar su vacío con el logro. La criatura intenta entender el mundo, a sí mismo, ser visto, ser acompañado, pero el mundo le responde mayormente con horror y violencia. Y la criatura aprende que la violencia es un lenguaje. Su furia no es innata, es una lección perfectamente internalizada. La interrupción de la violencia no comienza con juzgar al otro, sino con reconocer ese vacío y esa pugna interior. Solo desde ahí podemos imaginar una respuesta distinta a la violencia, una que se atreva a ver y tal vez a cuidar la vulnerabilidad en el otro y en uno mismo. 2. Internalizamos aquello que intentamos combatir. La historia de Víctor Frankenstein es un espejo de una trampa recurrente. Detesta profundamente la frialdad de su padre, su arrogancia y su incapacidad para amar lo que no se ajusta a su molde, pero termina encarnando exactamente esos mismos patrones. En su obsesión por vencer a la muerte, deja de valorar la vida. En su dolor y rabia por las pérdidas, reproduce el maltrato y la destrucción que tanto repudió. La película nos confronta con una verdad incómoda. Aquello que combatimos con más fuerza también puede anidar dentro de nosotros. El trabajo transformador no consiste en señalar el daño externo, sino en tener la honestidad radical de reconocer y desarmar esos mismos resortes dentro de nosotros. La película entonces nos invita a preguntarnos qué parte de mí necesita ser cuidada para no replicar el daño. 3. El privilegio es una máquina de evasión. Cuanto más privilegio tienes, más herramientas tienes para evadir responsabilidad. Víctor puede huir de las consecuencias, quemar evidencias, empezar de cero en otro lugar y sobre todo negar la existencia misma de su creación. La criatura, en cambio, no tiene refugio ni una red hasta que encuentra un amigo que además es brutalmente arrebatado. La película nos muestra que esta evasión no anula el daño, solo lo posterga y lo amplifica. Al final, Víctor termina completamente solo y únicamente cuando ya no le queda ningún lugar, ningún escape, enfrenta, desolado, las consecuencias de sus actos. Evadir la responsabilidad no nos libera, solo nos deja con más vacío y hace la reparación más difícil. El conflicto es una invitación a profundizar el vínculo.
Sí, el conflicto es un vínculo pidiendo ser profundizado. Cada encuentro entre Víctor y la criatura sigue un guión repetido. Ella se acerca buscando reconocimiento y él responde con demanda, sometimiento, rechazo, repulsión y huida. Víctor no puede sostener la incomodidad que representa ese conflicto, porque lo confronta con su propia demanda y lo confronta con que no pensó qué haría después de la creación. Entonces no puede ver en el conflicto una oportunidad. Al reaccionar con miedo y desdén, escala la tensión hasta convertirse en una violencia despiadada. La película ilustra un principio clave de la justicia transformativa. El conflicto no es una señal de que algo se rompió para siempre, sino de un vínculo que pide ser renegociado, escuchado, profundizado. Es una invitación a detenernos, respirar y responder con intención, no con automatismos reaccionarios desde la herida. El verdadero enemigo no es el conflicto, sino nuestra incapacidad de evitarlo. El conflicto no es el enemigo, es, muchas veces, la puerta a una relación más honesta y sanadora. 5. Podemos haber errado y aún así enmendar. El personaje del viejo abuelo ciego es la única persona que trata a la criatura con dignidad desde el primer instante. Encarna una verdad crucial. Todas las personas podemos haber causado daño y aún así conservar la capacidad de buscar el camino de enmendar y reparar. Cuando le confiesa, hace tiempo tomé la vida de un buen hombre y desde entonces estoy buscando el camino correcto, pone en palabras algo que la justicia transformativa sostiene. Errar no nos excluye de la posibilidad de cambiar. Cargar con culpa nos paraliza. Asumir responsabilidad nos transforma. Esta sabiduría se vuelve guía cuando la criatura, atormentada por recuerdos fragmentados, agua, fuego, el nombre Víctor, le confiesa no saber quién es. Y el viejo le responde: necesitas ir a buscar esa palabra, necesitas saber quién y cómo te hizo daño para poder dejarlo ir. En esa frase hay toda una pedagogía de reparación. No podemos sanar lo que no nombramos, no podemos cerrar un ciclo sin mirar de frente su origen. Pero la lección más profunda está en el vínculo mismo. Para reparar se necesita comunidad. Alguien que nos acompañe sin temor ni condena, que no nos reduzca a nuestro error o en su defecto al daño que vivimos, pero que tampoco lo ignore. El amigo de la criatura no se define por su pasado violento. Camina consciente y humilde y en esa dirección trata de enmendar. Eso es, en esencia, lo que propone la justicia transformativa. La posibilidad de asumir responsabilidad sin que el peso de la culpa nos destruya. Esta adaptación de Frankenstein nos recuerda con delicadeza y con fuerza: errar no nos excluye de la posibilidad de cambiar. No nos despoja de humanidad. Lo que nos define es lo que hacemos después de haber errado. ¿Cuál de estas lecciones te resonó más? Cuéntame en los comentarios. Si quieres profundizar en cómo aplicar estas ideas o discutir estas ideas en tu colectivo o comunidad, te invito a conocer más en el Instagram @remendarnos o a escribirnos para preguntarnos por nuestros talleres. Hasta la próxima.